Lara no entendió de inmediato qué era lo que no estaba bien. El aire en la casa había cambiado, como si las paredes ocultaran algo. Un olor a humedad se filtraba en sus pulmones, pero había otro aroma más perturbador, apenas perceptible, pero suficiente para hacerla sentir incómoda. Un olor a algo podrido, rancio, como si alguien hubiera intentado ocultarlo, pero seguía filtrándose a través de la rutina cotidiana. Encontró la llave por casualidad, revisando papeles viejos en un cajón de la cocina. El metal estaba frío en sus dedos, y la inscripción antigua casi se había desvanecido. Había estado allí por mucho tiempo. Era una de esas cosas que normalmente no despiertan sospechas, pero que generan una leve inquietud. Una llave para algo que no debería ser descubierto. Solo después de varios minutos de búsqueda, encontró la cerradura. Pequeña, casi imperceptible, oculta en el suelo bajo una delgada alfombra. Las tablas del suelo crujieron cuando levantó la trampilla. Frente a ella se abría un estrecho pasadizo que descendía. La oscuridad detrás de la puerta era densa, pegajosa, como si esperara ser perturbada. El primer paso hacia abajo fue el más difícil. Los escalones de piedra eran fríos y ásperos, y con cada respiro el aire se volvía más pesado, llenando sus pulmones con un regusto espeso de humedad y algo más desconocido. Cada movimiento resonaba con un eco sordo, como si alguien más estuviera allí, oculto en la profundidad. Encendió la linterna de su teléfono. El haz de luz cortó la oscuridad, revelando el espacio frente a ella. En la esquina más alejada había un armario cubierto de polvo y telarañas. Cerca de él, una mesa metálica con cuchillos, abrazaderas y herramientas viejas, cuya herrumbre recordaba a sangre seca. Pero lo peor eran las fotografías. Cubrían toda la pared frente a ella. Decenas de imágenes sujetas con chinchetas oxidadas. Rostros de mujeres capturados en distintos momentos de sus vidas. Algunas caminando en el parque, otras saliendo de una tienda, otras simplemente mirando la cámara con una leve sonrisa. Ninguna de ellas sabía que estaba siendo observada. Las fotos fueron tomadas a la distancia, como si el autor de las imágenes hubiera seguido a cada una con meticulosa atención. Lara se quedó inmóvil. Su garganta se secó y su corazón latió con fuerza en su pecho. Sus dedos se cerraron en torno al teléfono, pero se obligó a respirar con calma. Un paso atrás, otro más. Su pie golpeó algo duro. Bajó la linterna. Un baúl de madera, entreabierto. En su interior mechones de cabello atados con cintas de colores. Debajo de cada uno, un papel con un nombre escrito. Sus ojos recorrieron rápidamente las etiquetas. Algunos nombres le sonaban familiares. Su pecho se oprimió. Esas mujeres habían desaparecido. Un ruido arriba la dejó paralizada. Alguien estaba en la casa. Pasos pesados se acercaban. La madera del piso crujió. Lara apagó la linterna y se pegó contra la pared, fusionándose con las sombras. Su mente buscaba desesperadamente una salida. Los pasos se detuvieron en la entrada. Un crujido de puerta. El aire en el sótano se volvió aún más denso. Alguien estaba bajando. Alguien a quien conocía. Alguien en quien confiaba. Pero ahora entendía que había cometido un error. Una silueta oscura se detuvo en la entrada. La luz de una linterna iluminó su rostro, tranquilo, casi indiferente. En su mano, el destello de un cuchillo. El pánico recorrió su cuerpo, pero no permitió que la paralizara. Su única oportunidad era moverse antes de que él lo hiciera. Sabía que no tenía elección. Estando en ese lugar, en esa situación, solo podía luchar o desaparecer, como aquellas cuyos nombres estaban escritos en el baúl. El tiempo se ralentizó mientras Lara intentaba controlar su respiración. La figura en la entrada del sótano no se movía, pero su presencia era abrumadora,
como una sombra esperando el momento exacto para atacar. Sus ojos oscuros reflejaban una calma aterradora, sin prisa, sin duda. Lara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía quedarse allí. Retrocedió lentamente, tanteando la pared en busca de algo con qué defenderse. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que él pudiera oírlo. El haz de luz de la linterna del hombre iluminó las fotos en la pared, los mechones de cabello etiquetados, los cuchillos meticulosamente ordenados. Nada en su expresión mostraba sorpresa. Era evidente que había estado allí muchas veces antes. Con un movimiento desesperado, Lara se lanzó hacia la mesa y agarró la herramienta más pesada que encontró. No tuvo tiempo de reaccionar antes de que él avanzara con una rapidez inhumana. Un golpe brutal la estampó contra la pared. La herramienta cayó de sus manos. El frío del cemento se le incrustó en la espalda mientras él intentaba inmovilizarla. Luchó con todas sus fuerzas, pero su agarre era implacable. La rabia sustituyó al miedo. Con un último esfuerzo, levantó la rodilla y le golpeó el estómago. La presión cedió lo justo para que pudiera deslizarse y correr hacia las escaleras. Subió con torpeza, tropezando con cada escalón. Solo necesitaba llegar a la puerta. Un tirón en el tobillo la derribó con violencia. El suelo la recibió con un golpe seco que le cortó la respiración. Se giró justo a tiempo para ver su rostro inexpresivo, su postura segura. Él no tenía prisa, no tenía que apresurarse. A tientas, su mano encontró algo metálico, una tijera de podar. Sin pensarlo, la hundió en su brazo con todas sus fuerzas. Un gruñido de sorpresa, un instante de vacilación. Lara aprovechó para arrastrarse hasta la puerta, tambaleándose hasta el exterior. El aire de la noche la envolvió, pero no significaba seguridad. La calle estaba desierta, sin testigos, sin ayuda. Su cuerpo apenas respondía, pero tenía que seguir moviéndose. Un portazo a sus espaldas le hizo girarse. Él también había salido. Su herida no lo detenía. Seguía en calma. Seguía cazándola. Lara miró a ambos lados. A la izquierda, un callejón. A la derecha, una avenida oscura. No tenía tiempo de decidir. Corrió. Sus pasos resonaban en el pavimento mojado. Cada latido en su pecho era un segundo robado al destino. No necesitaba mirar atrás para saber que él la seguía. El callejón se estrechó. Tropezó. Su rodilla golpeó el suelo. Adelante. Una cerca de metal bloqueaba el paso. No había otra opción. Saltó. Sintiendo cómo la tela de su pantalón se desgarraba en las púas, cayó al otro lado, rodando sobre el asfalto. Los pasos seguían acercándose. No podía seguir corriendo. Sus ojos buscaron desesperados un escondite. Al final del pasillo de ladrillos, una puerta entreabierta. Se deslizó dentro y se ocultó detrás de un mueble, cubriendo su boca para ahogar su respiración. Entonces, la puerta crujió. Alguien había entrado. Lara cerró los ojos. Contuvo el aliento. Escuchó pasos lentos y pesados sobre el suelo de madera. Él estaba allí, buscándola. La cacería no había terminado, apenas había comenzado. El silencio en la habitación era antinatural. Lara se acurrucó detrás del armario, sin atreverse a respirar. Sus dedos se aferraban al borde de la madera fría. No podía verlo, pero sabía que él estaba allí. Lo sentía en cada nervio, en cada fibra de su cuerpo. Los pasos eran casi imperceptibles, pero se acercaban, medidos, seguros. No tenía prisa. Sabía que ella no podía escapar. El aire estaba cargado de polvo y madera vieja. Lara cerró los ojos por un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que idear un plan. Si la encontraba allí, todo habría terminado. Miró alrededor con cautela. En un rincón lejano, una tubería de metal oxidada, lo suficientemente gruesa como para usarla como arma si lograba alcanzarla. Los pasos se detuvieron.
El corazón de Lara se contrajo. Él estaba cerca. Tal vez la observaba, calculando dónde podía estar escondida. El tiempo se alargó de manera insoportable, y cada uno de sus jadeos le pareció demasiado fuerte. Si él prestaba atención, la descubriría. De repente, algo cayó al suelo. Lara se estremeció, pero se obligó a no moverse, presionándose aún más contra el armario. ¿Un accidente o una trampa? ¿Quería hacerla reaccionar? ¿Hacer que revelara su escondite? No iba a caer en la provocación. Un minuto pasó, luego otro. Silencio. Lara se atrevió a entreabrir los ojos y girar la cabeza con lentitud. La habitación parecía vacía. ¿Se había ido? ¿O solo intentaba confundirla? Tomó una respiración temblorosa. Si tenía una oportunidad de escapar, era ahora. Se movió hacia adelante con extremo cuidado, evitando cualquier ruido. Su corazón latía con furia. 2 pasos más, otro. Casi había llegado a la tubería. Sus dedos rozaron el metal frío. En ese momento, algo helado tocó su hombro. Un terror helado la atravesó. Él nunca se había ido. Todo el tiempo había estado detrás de ella. Lara giró bruscamente, levantando la tubería por instinto, pero su mano fue atrapada antes de que pudiera usarla. Se debatió, se sacudió, intentando liberarse, pero su agarre era de acero. Su respiración se hizo errática. La desesperación nubló su mente. Su rostro permanecía inexpresivo, perturbadoramente tranquilo. No dijo una palabra. Solo la observó, como si evaluara cuánto tiempo más podría resistir. Luego, de un tirón, la empujó hacia atrás. Su espalda chocó contra el armario. Un dolor agudo recorrió su cuerpo. Intentó seguir luchando, pero él era más fuerte. Sus dedos aún apretaban la tubería. Con un último esfuerzo, la golpeó en el antebrazo. Su agarre se debilitó lo suficiente como para que ella pudiera zafarse. Se lanzó hacia un lado, tambaleándose, apenas logrando mantenerse en pie. La puerta estaba a solo unos metros. Si lograba alcanzarla, si podía salir de allí. Él se movió tras ella. Rápido, silencioso. Lara corrió hacia la salida sabiendo que esta era su última oportunidad. Lara salió corriendo de la habitación y se adentró en un pasillo estrecho. Sus piernas temblaban, su respiración era errática, pero no podía permitirse frenar. Detrás de ella, el sonido de pasos resonaba con firmeza. Rápidos, seguros. Él no se quedaba atrás. Se lanzó hacia adelante, apoyándose en las paredes, tropezando con el suelo irregular. La tenue iluminación apenas le permitía ver. Solo algunas lámparas parpadeaban esporádicamente. Puertas alineadas a ambos lados. Probó con una. Cerrada, otra más. Nada. Su pánico crecía a cada segundo. Los pasos se acercaban. Sentía su presencia cada vez más próxima. Sus manos sudorosas temblaban mientras intentaba abrir otra puerta sin éxito. Entonces a lo lejos distinguió un recodo en el pasillo. Se lanzó hacia él con desesperación, esperando encontrar una salida. Pero lo único que encontró fue un muro sólido. Se quedó inmóvil, el pánico helándole las venas. Se giró. La oscuridad al final del pasillo ocultaba la silueta de su perseguidor, pero no tenía dudas de que estaba ahí, atrapada, como un animal acorralado. Sus ojos recorrieron el lugar en busca de una opción. En la esquina, una tubería metálica ascendía hasta una estrecha abertura de ventilación. Era una oportunidad mínima, pero era la única. Sin dudarlo, se aferró a la tubería y empezó a trepar. El metal estaba helado y resbaladizo, y sus manos temblaban de agotamiento. Cada movimiento le costaba un esfuerzo titánico. La ventilación era pequeña, pero quizá podría colarse por ahí. Escuchó pasos acercándose, luego se detuvieron. La observaba. Lara sintió su mirada clavada en ella, incluso sin verlo. Luego, movimiento. Se aproximaba tranquilo, sin apresurarse. Aceleró su ascenso.
Sus manos resbalaron, pero se obligó a seguir. Estaba cerca, más alto, solo un poco más. El eco de los pasos retumbaba en el pasillo. Su propio corazón latía con una fuerza ensordecedora. Estiró la mano hacia la abertura. Sus dedos rozaron el borde metálico. Casi lo tenía. Pero de repente, una mano fría se cerró alrededor de su tobillo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Él nunca se había ido. Siempre había estado esperando el momento adecuado. Lara pateó con fuerza, intentando soltarse, pero su agarre era implacable. Tiró de ella con violencia y sintió cómo perdía el equilibrio. Su cuerpo resbaló y cayó con un impacto brutal contra el suelo. La oscuridad se movió sobre ella, y por un instante pudo ver su rostro. Tranquilo, depredador, seguro. Sabía que la atraparía. Solo era cuestión de tiempo. Jadeaba en el suelo, su cuerpo adolorido, pero sabía que no podía rendirse. Solo le quedaba una opción: luchar. Sus dedos se cerraron en torno a Lara, un trozo de tubería roto, agarrándolo como un arma. Cada músculo le dolía, pero el miedo le daba fuerzas. Él avanzó un paso, y Lara alzó la tubería, lista para atacar. Ahora todo se reducía a vida o muerte. Lara se quedó de pie, aferrada al trozo de tubería, con la respiración pesada y entrecortada. El hombre dio otro paso, y la luz parpadeante iluminó su rostro por un instante. Frío, inexpresivo, seguro. No tenía miedo. Sabía que ganaría, pero Lara ya no estaba dispuesta a huir. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era una víctima. Comprendió que su miedo era exactamente lo que él esperaba, pero el miedo podía ser un arma si se usaba de la manera correcta. Él se lanzó hacia adelante, y en ese instante ella golpeó. El metal silbó en el aire, pero él fue más rápido. Esquivó el golpe, atrapó su muñeca y la estampó contra la pared con fuerza. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, pero el pánico fue reemplazado por furia. Se retorció, clavando la rodilla en su abdomen, y al liberarse, volvió a atacar. Esta vez, la tubería encontró su objetivo. Se escuchó un crujido sordo cuando el golpe impactó, haciendo que el hombre se tambaleara, pero no cayó. Lara sabía que no era suficiente. Se lanzó de nuevo, reuniendo toda la fuerza que le quedaba en un último golpe. Él levantó el brazo para protegerse, pero ya era tarde. El metal impactó con fuerza en su sien. Su cuerpo se sacudió, sus rodillas flaquearon y se desplomó en el suelo. Silencio. Solo su respiración agitada llenaba la habitación. Se quedó observándolo, esperando que se moviera de nuevo, pero no lo hizo. Sus manos temblaban, sus piernas amenazaban con fallarle, pero no podía permitirse bajar la guardia. Su mente le exigía que corriera, pero su cuerpo permanecía inmóvil, sin creer que había ganado. Retrocedió lentamente hacia la puerta sin apartar la vista de él. Un paso, otro más. Su espalda chocó con el frío metal del picaporte y, girándose, abrió la puerta de golpe. El aire fresco la golpeó en el rostro. La calle, libertad. Salió corriendo, sintiendo cómo su cuerpo entero temblaba. Pero esta vez no corría por miedo. Corría porque, por fin, era libre. Detrás de ella quedaba aquel oscuro laberinto, la casa de las pesadillas que casi se convirtió en su tumba. Pero frente a ella estaba el amanecer, un nuevo día. Sin embargo, una duda se instaló en su mente. ¿Y si esto no había terminado? ¿Y si él volvía a levantarse, como había hecho antes? Lara se detuvo en medio de la calle, mirando hacia atrás. Las sombras del edificio se alargaban sobre el asfalto, desvaneciéndose con los primeros rayos del sol. No podía simplemente alejarse, sabiendo que él aún podía salir. Su mirada se fijó en una cabina telefónica cercana. Sus dedos temblaban al marcar el número de la policía. Les informó dónde estaba. Les dijo lo que había sucedido. Lo encontraron en el sótano, justo donde ella lo había dejado. Su voz aún estaba ronca,
pero ya no había miedo en ella. Ahora, todo había terminado. Lara logró escapar, pero ¿realmente quedó libre? Después de algo así, el miedo nunca desaparece, solo se esconde en lo más profundo, esperando el momento para regresar. Porque el verdadero terror no muere, solo aguarda en la oscuridad. Si esta historia te mantuvo en vilo, apóyanos con un like y suscríbete, porque lo más aterrador aún está por venir. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué sentiste al escuchar este relato, porque lo más escalofriante es saber que esto le podría pasar a cualquiera.